Este, Mi nombre es Enya Bazán Martínez y el día de hoy les voy a presentar cefaleas y migrañas. La siguiente, por favor. Pues a lo largo de este va a ser el contenido que vamos a ver, que es una pequeña introducción y pues la división principal que van a ser cefaleas primarias y cefaleas secundarias. La siguiente, por favor. Vamos a definir una cefalea como una sensación dolorosa de intensidad variable y que se va a localizar en la bóveda craneal, entendiéndose esta como la parte alta del cuello o la nuca y la mitad superior de la cara, que sería la frente. Siguiente, por favor. En epidemiología tenemos que la cefalea tensional y la cefalea... esperen un momento, estoy teniendo dificultades. Listo, ya. La cefalea tensional y la migraña ocupan por frecuencia el segundo y el tercer puesto respectivamente entre las enfermedades humanas más discapacitantes. Pero pues debido a que las cefaleas suelen ser una causa muy común en la consulta médica, va a ser muy difícil conocer cifras epidemiológicas específicas. Y pues esta van a arrojar normalmente datos dispares según donde se realicen, ya sea un centro hospitalario o puede ser durante una clínica. Y pues entre consultas extrahospitalarias de neurología en el mundo, se supone que son aproximadamente un 25% del total. Y pues la mitad de la población, ocasionalmente y alrededor del 25%, las tiene a menudo y con tanta intensidad que llegan a recurrir a alguna asistencia médica y pues consumir fármacos de manera regular. Las más frecuentes pues van a ser las cefaleas primarias, sobre todo la migraña y la cefalea tensional, y estas van a representar más del 90% de todas las consultas por cefaleas, y del 1 al 3% de las consultas por cefaleas crónicas o recidentes pues van a resultar de alguna enfermedad crónica, pues una enfermedad orgánica, pues ya sea intracraneal. Siguiente, por favor. En el caso de la fisiopatología, vamos a hablar acerca del dolor. Tenemos que tener en claro que no duele la masa encefálica, sino las estructuras extracerebrales, como pueden ser la piel, el tejido subcutáneo, estructuras como el ojo, oídos, senos paranasales, los grandes senos, los vasos meningios, etc. Y pues de igual manera los pares craneales se involucran y las estructuras craneofaciales que se van a encontrar encima del tentorio o de la tienda del cerebelo se van a encontrar inervadas por el quinto par craneal, que se lo seleccione con verde, y pues se van a proyectar en las zonas frontal, parietal y temporal. Y pues las que se van a encontrar situadas por debajo van a ser por parte del glosofaringeo y el bajo, y también van a estar ayudadas de los nervios cervicales, y esas van a tener pues una proyección occipital. Existen dos tipos de estímulos principales que van a ser el físico y el químico. Entre los estímulos físicos, pues se va a encontrar la atracción, la comprensión y la dilatación. Y dentro de los químicos se van a encontrar los mediadores de inflamación principalmente. Y pues estos serán los responsables de provocar el dolor cuando tengan una suficiente intensidad para lograr esto. Y pues mediante la estimulación de los receptores nociceptivos que van a provocar la transmisión hacia el sistema nervioso central y así generando un dolor. Y pues la tablita que tienen ahí es de algunas otras estructuras extracerebrales que se presentan. Siguiente, por favor. Existe una clasificación de las cefaleas y tenemos a la clasificación internacional de los trastornos por cefalea, que se encuentra actualmente en su tercera edición, que es la que podemos ver en la tabla que tienen ahí. Entre las primarias no va a existir una lesión estructural que explique la génesis del dolor, y es entonces que hablamos de la cefalea como una enfermedad, y pues entre las cuales se van a encontrar la cefalea, la migraña, la cefalea por tensión, la cefalea por trigémino autonómica y pues otros trastornos por cefalea primaria. Y mientras tanto de las secundarias, estas van a ocurrir debido a una alteración estructural, tóxica o metabólica. Es decir, vamos a tener a la cefalea como un síntoma.
Y pues podemos ver mediante la tabla que son diversas causas que hay, como pueden ser lesión en cabeza o cuello, por alguna sustancia, por infección, por trastornos de la homeostasis, pues, etcétera. Y pues también existe un tercer apartado que se van a considerar ahí las neuropatías craneales dolorosas y algunos otros trastornos por cefaleas. Es por esto que es importante saber acerca de las características del dolor que presenta el paciente para así poder conocer un diagnóstico pues oportuno de las cefaleas y poder clasificarla. Siguiente, por favor. En el caso de la anamnesis, esta va a ser de vital importancia para poder identificar el tipo de cefalea que se presenta. A continuación les voy a mencionar algunos ejemplos que se pueden observar de importancia en cada uno de estos rubros, pero pues más adelante cuando veamos cada tipo de cefalea se van a volver a retomar. Eso nada más es para ver qué tan importante es abarcar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, pues en el caso de la edad y el sexo, en el caso de la migraña, pues suele comenzar en la juventud y es más frecuente en mujeres, o en comparación de una cefalea con racimos que pues predomina en hombres y comienza de la segunda y la tercera década de la vida. En el caso de los antecedentes familiares, la migraña es la principal que tiene este factor y pues alrededor del 60% de los pacientes cuentan con un antecedente familiar. En los tratamientos médicos es importante preguntar sobre los medicamentos que se están consumiendo, ya que hay fármacos que pueden producir cefalea, como pueden ser los nitritos y otros vasodilatadores. En el caso de los anticonceptivos orales con dosis altas de estrógenos, pueden aumentar la frecuencia y la intensidad de las crisis de migraña. Y pues el uso de analgésicos compuestos y ergotámicos de forma continua y excesiva pueden facilitar la transición de una cefalea episódica a una cefalea que sea crónica. Hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de cefalea. Esto se refiere a que una misma persona puede coexistir más de un tipo de cefalea, y las asociaciones más habituales es la migraña y la cefalea de tipo tensional. Y en cuanto al tiempo de evolución, por el tiempo y el modo de evolución, la cefalea puede ser de comienzo reciente, crónico o recurrente. En comienzo reciente debe de considerarse que se trate de los primeros episodios de una cefalea primaria, pero también no podemos descartar la posibilidad de que se trate de alguna cefalea secundaria. Y pues en los casos de cefalea de larga duración, habitualmente pues se trata de una migraña o de alguna cefalea de tipo tensional. Siguiente, por favor. En el caso de las características que vamos a tener de la cefalea, hay que identificar el tipo de cefalea que presenta el paciente y por eso es necesario conocer este tipo de características como son la localización, la cualidad del dolor, la intensidad, su duración y frecuencia, el predominio del horario, síntomas que se encuentren asociados y algunos factores que lo lleguen a modificar. En el caso de la localización, pues dependiendo del tipo de cefalea, la localización suele ser diferente, como lo puede ser en la migraña, que es frecuentemente hemicraneal, y en comparación con una cefalea en racimos, que suele ser unilateral y periorbitaria. En cuanto a la cualidad del dolor, de igual manera nos ayuda a identificar el tipo de cefalea que se presenta, y pues en el caso de una migraña, pues el dolor suele ser pulsátil y puede ser continuo. Y pues decir una neuralgia pueden ser con dolores lacinantes, fulgurantes y paroxísticos. En la intensidad del dolor, la apariencia subjetiva de la intensidad del dolor es poco fiable, por lo cual se suele graduar semicuantitativamente a la incapacidad que ocasiona ante las actividades del día a día, y se considera intensa o incapacitante si el paciente no puede realizar ningún tipo de actividad, moderada si realiza sus actividades pero con limitaciones, y leve cuando el dolor no lo incapacita. En cuanto a la duración y la frecuencia, dependiendo del tipo de cefalea que se presente, esta suele caracterizarse según la duración y la frecuencia de los episodios que se presenten, como puede ser en la migraña, que tiene una duración aproximada de 4 a 72 horas,
y con una frecuencia que suele ser variable. Siguiente, por favor. En el predominio del horario, las migrañas suelen aparecer, por ejemplo, en la mañana, y en la cefalea tensional es más frecuente por la tarde. Y pues en el caso también de las cefaleas con predominio nocturno, se dividen en paroxísticas y no paroxísticas, donde la más representante es la cefalea en racimos y la cefalea de rebote, pues respectivamente. Pero pues podemos encontrar algunas otras causas como las que se encuentran dentro de la imagen. En el caso de los síntomas asociados, tenemos los no neurológicos y los neurológicos. Los no neurológicos se asocian a náuseas y vómitos, así como la intolerancia a la luz y al ruido, y otros muchos síntomas que pueden generarlo, como puede ser rinorreo o incluso el lagrimeo. En el caso de los neurológicos, son alteraciones visuales, sensitivas, trastornos del lenguaje e incluso pérdida de la fuerza. Y pues estos se van a caracterizar por tener un comienzo muy focal y una evolución ordenada y progresiva de más de 5 minutos, aunque suelen ser breves y transitorios de aproximadamente unos 15 minutos. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores que modifican la cefalea, existen muchos factores que pueden precipitar una crisis de migraña. Los más frecuentes son el estrés, los cambios hormonales en la mujer, principalmente aquellos que se encuentran dentro de la menstruación, el deterioro de determinados alimentos y algunas alteraciones del ritmo del sueño. En cuanto a la exploración del paciente tiene que ser completa, general y neurológica, y pues con especial atención a la inspección y a la palpación craneal. Y pues en la exploración se deberá considerar la apertura y el cierre de la boca, palpando las articulaciones, los puntos dolorosos en las inserciones de los músculos temporales u occipitales sobre los huesos del cráneo y la palpación de arterias temporales u occipitales. Y ante la presencia de algún signo anormal en la exploración neurológica y en el fondo de ojo, será clave pues orientar la etiología de cefaleas secundarias a algún tipo de lesión. En cuanto a las pruebas complementarias, estas solo llegan a realizarse cuando se presenta algún signo de alarma, como puede ser que sea mayor a 50 años, de inicio brusco, con intensidad progresiva, la presencia de una aura típica, una enfermedad sistémica, convulsiones, deterioro cognitivo o una exploración neurológica normal. Y pues con más frecuencia se va a asociar alguna enfermedad orgánica intracraneal, por lo cual se va a requerir una prueba de imagen, como puede ser la tomografía computarizada o la resonancia magnética y o el análisis del líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Y esta fue la pequeña introducción y ahora vamos a comenzar con las cefaleas primarias. Vamos a comenzar con las migrañas y pues las características generales de una migraña van a ser una cefalea que tiene una duración aproximadamente de 4 a 72 horas. Es habitualmente unilateral y pulsátil y suele ser muy intensa e incapacitante. Y estos ataques son múltiples y deben presentarse al menos 5 y suelen ser acompañados de trastornos afectivo-cognitivos y de síntomas vegetativos como son las náuseas, los vómitos, hipersensibilidad a estímulos físicos y sensoriales, como es la intolerancia al ruido y a la luz, conocidos como fotofobia o sonofobia, y que pueden ir precedidas o acompañadas de síntomas de origen cortical, que es la famosa aura, y que la vamos a ver más adelante. Siguiente. Como podemos ver en la tabla que ustedes tienen a su derecha, existen diversos tipos de migrañas, los cuales pues serán retomando a lo largo de la presentación, y pues podemos empezar ahora con la migraña sin aura. Esta migraña sin aura es más frecuente y se presenta en el 75% de los casos, y su componente heredofamiliar no es tan acusado como en una migraña con aura. Y pues es importante recalcar que un mismo paciente puede tener una crisis con y sin aura. En cuanto a la fisiopatología de la migraña sin aura, se cree que inicia
probablemente en la corteza cerebral, y a pesar de la ausencia de sintomatología neurológica, y supone que el disturbio neuroquímico cortical no alcanza un umbral suficiente para que esta obra pueda presentarse clínicamente. En cuanto a la clínica, la cefalea y el cortejo vegetativo son similares a una migraña con aura, y pues la frecuencia de estas crisis suele ser más elevada que una migraña con aura. Siguiente. Gracias. Ahora sí vamos a comenzar con la migraña con aura, que pues las migrañas con aura tienen una patogenia que va a tener un importante factor familiar, y pues la influencia genética es importante para 2/3 de la población que padece este tipo de migraña. La más frecuente pues va a ser la migraña hemipléjica familiar, en la cual se encuentran determinados genes, que son los que podemos ver en la diapositiva, pero pues más adelante cuando veamos migraña hemipléjica familiar vamos a poder abordar un poco más sobre ellos. De igual manera se han descrito numerosos polimorfismos de riesgo en más de 10 cromosomas, y la participación de varios genes que pues explicaría bien los fenotipos diferentes e incluso la variabilidad de la respuesta terapéutica, debido que a un mismo fenotipo puede estar determinado por distintos genotipos. Sobre esta base de predisposición genética actúan una serie de factores desencadenantes o precipitantes para una crisis de migraña. Entre los factores desencadenantes más frecuentes de ello son el estrés emocional, los cambios hormonales en la mujer, pues principalmente como ya lo habíamos mencionado en la menstruación, los cambios alimentarios como puede ser el consumo de queso fermentado, de chocolate o bebidas alcohólicas, la oscilación del clima, las alteraciones del sueño, los estímulos físicos como los olores, las luces, el humo o el calor. Y pues en la tabla igual podemos encontrar algunos otros factores que se encuentran relacionados, pero los principales son los que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, el 20% de los casos suele tener un comienzo infantil, y en esta edad no existe una diferencia de prevalencia entre los sexos, y que se hace ostensible a través de la pubertad. El pico máximo de incidencia que se encuentra es dentro de los 15 y los 30 años, y aproximadamente entre los 45 y 50 años se produce una reducción de la frecuencia de estas crisis, y pues puede llegar a desaparecer entre los 55 y los 60 años. 1/3 de la población presenta más de 4 crisis por mes, mientras que la mitad de los pacientes tienen 1 a 4 crisis al mes. En el caso de la migraña, se presenta como una comorbilidad amplia ante procesos variados como puede ser la depresión y la ansiedad. Y estas comorbilidades psiquiátricas van a interactuar en doble sentido. Los síntomas psiquiátricos se van a acentuar conforme se acerca la crisis de migraña, durante o después de ella, y pues al mismo tiempo a la inversa. Siguiente. Ahora sí vamos a comenzar con la fisiopatología. En la fisiopatología debemos explicar los 3 fenómenos que suceden en una crisis de migraña, que son los pródromos, el aura y la cefalea o el dolor. En el caso de la fase prodrómica se caracteriza porque ocurre en las horas previas a la crisis y a veces durante ella, y la presencia de síntomas característicos como son los bostezos, los cambios de humor, los caprichos alimentarios o la somnolencia, y que se cree que podrían tener una base dopaminérgica. Mientras que esta naturaleza de los pródromos, la periodicidad de las crisis y la relación que existe esta con otros factores como puede ser el sueño o los ciclos hormonales, sugiere que tiene un origen de disfunción hipotalámica, pero actualmente esta es desconocida. Siguiente. Ahora vamos a ver sobre la segunda fase, que es el aura, o también conocida como síntomas neurológicos focales. Puedes darle un...
Y bueno, ahorita lo estarán viendo de color azul y pues el fenómeno primario responsable del aura migrañosa se va a atribuir a una depresión funcional neuronal propagada a través de la corteza cerebral. Y pues se va a iniciar una banda de hiperexcitabilidad seguida de otra de un silencio eléctrico. Esta onda de despolarización pues se debe probablemente a una disfunción del potasio o aminoácidos excitatorios como puede ser el aspartato y el glutamato. Y pues es apoyada indirectamente por algunas anomalías genéticas como puede ser la migraña hemipléjica familiar, que va a incrementar esta liberación de glutamato. Otras vías fisiopatológicas que se sugieren es que existe algún defecto de magnesio en los lóbulos occipitales, lo que puede dar lugar a un defecto funcional mitocondrial con disminución de la fosforilación oxidativa y la producción de energía. Y la depresión funcional neuronal explicaría el origen de esta aura, pero no la base del dolor. Entonces, retomando para la generación de esta aura, vamos a poder observar en el diagrama de la derecha que va a existir una predisposición genética que ya les mencioné, y esta va a ser aunada a algunos factores predisponentes, lo que va a provocar un paso del estado basal a un estado crítico dentro de la corteza cerebral y así produciéndonos el aura. Ahora bien, para la generación del dolor, los tres elementos que intervienen en la fisiopatología del dolor van a ser los núcleos del tronco cerebral, la corteza cerebral y los vasos meningios y su inervación con el trigémino mediante el sistema trigémino vascular. Y cabe mencionar que la corteza cerebral y el hipocampo tienen su papel en el desencadenamiento y la periodicidad de las crisis, pero no en la generación del dolor. ¿Puedes darle un clic, por favor? Ahora vamos a tener en el número 1 que ustedes pueden ver, bueno, en este caso los núcleos aminérgicos en personas genéticamente predispuestas van a reaccionar de manera normal a estímulos ordinarios, como puede ser el cambio del sueño, a la temperatura o al estrés. Y esta actividad anormal va a sensibilizar tanto a la corteza cerebral como a otros núcleos del tronco. Puedes darle a la siguiente, que lo van a poder observar con un número 2. Y pues estos núcleos que van a ser los vestibulares o el reflejo noxóceo y algunos otros van a estimular y pues el principal que va a estar involucrado va a ser el trigémino. Con un siguiente clic van a poder ver el número 3 y pues la hipersensibilidad normal de la corteza va a producir una depresión propagada que a través de la liberación de potasio, ácido araquidónico, hidrógeno y oxígeno nítrico van a activar estas terminales del sistema trigémino vascular. Y pues como cuarto circulito vamos a tener que esta activación de las neuronas trigeminales mediante el sistema trigémino vascular van a viajar hacia los vasos meningios y pues van a liberar péptidos como es el péptido relacionado al gen de la calcitonina, la neurosina A, la sustancia P, y estos van a inducir una inflamación vascular que se conoce como una inflamación vascular estéril. También les puse en una esquina inferior 2 receptores. Estos receptores van a ser muy importantes ya que van a influir en el tratamiento farmacológico. En el caso del receptor de serotonina 1B, este va a ser posináptico y se va a encontrar dentro del vaso. Y este estímulo va a revertir la vasodilatación leptomeningia, mientras que en el caso del receptor de serotonina 1D, se encuentran las terminales presinápticas de la primera rama del trigémino y va a regular la inflamación estéril. Y pues su estimulación va a hacer que se inhiba el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la sustancia P. ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de explicar o podemos continuar con la clínica? Todo bien, Enia, gracias. Ok, gracias. En el caso de la clínica, tenemos las características que son que los episodios pueden ser
idénticos o bastante variables en un mismo paciente. Y pues se pueden presentar en cualquier momento del día, pero es más frecuente que comiencen a la primera hora de la mañana o incluso durante la noche. Y pues el paciente se despierta ya con un dolor de cabeza. Entre los síntomas prodrómicos, como los vimos anteriormente, pues el 80% de esos van a ser identificables y pues vamos a encontrar alteraciones del humor, de la conducta, cansancio, depresión, bostezos y alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones de la libido, también oliguria. Y pues algunos pródromos pueden persistir durante la fase del dolor, como pueden ser las náuseas y la irritabilidad o el bloqueo mental. Siguiente. En el caso de Laura, para poder identificarla, esta va a ocurrir del 15 al 25% de los pacientes. Y el Laura se presenta de forma rápida, pero tarda más de 5 minutos en alcanzar su punto máximo de expresión. Y siempre su forma tiene que ser de modo progresivo. El Laura no debe pasar los 60 minutos de duración, sino ya se consideraría algún otro trastorno patológico. Y los síntomas neurológicos pueden ser de un solo tipo, y que son más a menudo los visuales, o pueden suceder unos seguidos de otros. Tomándose en cuenta de esto como que en la aura va a haber primero alguna alteración visual, luego parestesias y finalmente una disfasia antes de comenzar la cefalea. Y cuando los síntomas neurológicos desaparecen, suele ser seguido de una marcha progresivamente lenta y procede en unos 10 a 30 minutos a la cefalea, aunque en ocasiones no se sigue del dolor o aparece cuando ya ha comenzado. Pocos casos en los que el intervalo del aura y la cefalea llega a ser superior a 1 hora, pero es muy poco frecuente. En el caso de los síntomas visuales, estos se van a presentar pues en el 99% de la población y consiste en fotopsias, que es la percepción de un rayo de luz o un rayo luminoso y que va a ser puramente subjetivo, que lo podemos ver en su imagen que es negra y con unos flashecitos. También vamos a tener a los escotomas, que van a ser zonas circunscritas de pérdida de la visión, y pues estas van a afectar a hemicampos homónimos y puede llegar a ser bilateral. Entonces, un paciente llega a referirnos que lo presenta como un punto de luz brillante o parpadeante en el centro de su campo visual y que se va a expandir dejando como una nube blanca de fosfenos. Y esos fosfenos van a ser como pequeñas sensaciones de ver manchas luminosas. ¿Le puedes dar una siguiente? Y pues ahí van a poder ver una imagen color blanca, que es más o menos como lo que refieren que ven. Y también va a haber una distorsión mal definida de las cosas y es como si vieran a través de las aguas. ¿A qué se refiere esto? Que es como cuando vemos a través de un cristal al que le acaban de rociar agua. Y pues si le da un clic siguiente a mi compañera, igual pueden ver una imagen. Y los defectos parchados o claramente hemianópsicos llegan a tener pérdida de la mitad del campo visual. Y también llegan a presentarse líneas de luces en forma de zigzag y pues suele ser demasiado frecuente. En el caso de las parestesias, suele ser frecuentes sentir un hormigueo y un adormecimiento parcheado que va a ser alrededor de la boca, de la lengua, la mano y el antebrazo. Y pues esto es muy importante reconocer la aparición que sea lenta y progresiva para poder distinguirlo de otras patologías. En el caso de las disfasias va a consistir en una dificultad para encontrar las palabras de una parafasia, que es un trastorno del habla que consiste en sustituir una palabra por otra, y pues menos frecuentes suelen haber trastornos de la compresión. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el caso de la cefalea, que ya es como tal el dolor, suele ser de tipo pulsátil y muy intenso en el 83% de la población.
y va a alcanzar un acme o punto máximo a la hora y va a desaparecer en 24 horas o menos. Y en 2/3 de las ocasiones puede desaparecer conciliando el sueño y puede llegar hasta 72 horas. Pero esto suele ser en la minoría, en menos del 1%. Es inicialmente progresiva y se convierte en pulsátil en el apogeo y luego vuelve a ser otra vez difusa. Es seminecraneal anterior y a veces suele ser peri o retroocular. Y en el 2% de los pacientes, y en otro tercio de los pacientes suele ser una cefalea holocraniana. Un mismo paciente puede tener una crisis con dolor difuso o con dolor localizado. Es importante recordar esto. Y pues se comienza localizada en algún punto máximo del dolor, se va a llegar a generalizar y después va a sentir una sensación de estallido craneal. Y a veces suele haber edema alrededor de la arteria temporal inflamada y dolorosa, e incluso todo el cráneo adyacente es doloroso al tacto, especialmente donde están los músculos temporales u occipitales. Y la localización occipital de los síntomas suele ser rara. El dolor llega a incrementarse ante cualquier movimiento de la cabeza o actividad física, lo que significa que obligue a que nuestro paciente permanezca de una forma inmóvil. Y pues algunos pacientes refieren permanecer semisentados debido a que estar en decúbito y el apoyo de la cabeza contra la almohada suele incrementarles el dolor. Siguiente, por favor. En el caso de los síntomas asociados, el dolor se acompaña habitualmente de intolerancia al ruido, como es la sonofobia, a la luz, que es la fotofobia, y a los olores, que es la osmofobia. Además de síntomas de disfunción vegetativa, como pueden ser las náuseas en el 87% de los pacientes, vómitos en el 56% y diarrea en el 15%. Y la fase de mayor intensidad, el dolor se suele acompañar de intenso malestar general y sudores, así como calambres abdominales. Cuando cede este dolor, la mayoría de los pacientes aquejan molestias residuales, como puede ser el adoloramiento de la cabeza, un cansancio y una dificultad para concentrarse. Y a esta fase suele conocerse como postdromos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre otros tipos de migraña, como puede ser la migraña con aura, pero sin cefalea. Rara vez en los pacientes que tienen aura no se presenta esta cefalea, pero este fenómeno ocurre más a menudo con el paso de los años. Generalmente es en mujeres que han tenido migrañas con aura durante su juventud y dejan de presentarlas con la menopausia, pero vuelven a sufrirla años después. En personas mayores de 50 a 60 años con o sin historia previa de migrañas, también se presentan estos episodios de áurea sin cefalea. Ahora, la migraña suele estar relacionada con distintos factores, como puede ser el sueño, los cambios hormonales, la epilepsia y el vértigo. En el caso del sueño, es habitual que se produzca la migraña tanto si el paciente duerme menos o más de lo acostumbrado. Y es muy común que tenga cefaleas si duerme la siesta, que conocemos, o sobre todo si esta llega a alargarse más de lo normal o de lo que está acostumbrado nuestro paciente. Y a esta también llega a conocérsele como la migraña del fin de semana, cuya fisiopatología se encuentra relacionada pues con 3 factores importantes. ¿Puedes darle 3 clics, por favor? Bueno, estos van a ser el cambio de la hora al acostarse, es decir, trasnochar. El siguiente va a ser la relajación después de algún estrés importante. Y la tercera puede ser la privación a la cafeína que se toma con exceso durante la semana. Y pues durante este sueño extra, que es por la mañana, normalmente entre el sábado y el domingo, pues los números de migraña suelen aumentar, pero pues es preferible de que el paciente tome la opción de volver a despertarse a la hora que normalmente está acostumbrado de manera temprana y pues estas cefaleas
suelen reducir e incluso desaparecer. En el caso de la migraña con cambios hormonales, la cefalea menstrual es una experiencia casi universal en todas las mujeres y que se presenta durante esta crisis perimenstrual, que se encuentra relacionada con estrógenos y pues ocurre al principio de la menstruación. Pero también existen migrañas pasadas la menstruación y que no se tiene alguna relación actualmente clara, si tiene alguna relación hormonal o no. Y pues los pacientes que lo padecen permanecen asintomáticas durante el embarazo y tienen crisis más intensas normalmente después del puerperio. Y los anovulatorios orales con dosis altas de estrógenos tienden a incrementar tanto la frecuencia como la intensidad de estas crisis y el porcentaje de que las acompañe un aura. En el caso de las epilepsias, la prevalencia de las epilepsias es más alta entre los pacientes con migraña y la prevalencia de migraña entre los epilépticos llega a ser del 24%. Dada esta alta frecuencia de ambos procesos, se cree que puede ser una coincidencia fortuita de que se presente o que pueda cesarse alguna fase fisiopatológica común, debido a que las alteraciones entre los canales iónicos pueden coexistir en ambas patologías. Y los síntomas pueden ser de expresión de la misma lesión orgánica cerebral, como puede ser una fístula arteriovenosa o un meningioma. Y la cefalea es sintomática de la crisis y sobre todo después de una crisis focal de comienzo parieto-occipital y suele tener una aura sensitiva o visual. En el caso de la migraña y el vértigo, pues el vértigo forma parte del aura de la migraña como un aura del tronco encefálico. Además, se acepta de que los pacientes con migraña sin o con una aura típica sufren vértigo durante o al final de la crisis, así como un episodio de vértigo periódico que puede tener una fisiopatología similar con una hiperexcitabilidad neuronal. Siguiente. Gracias. El diagnóstico se va a emitir mediante los criterios que pues ya se mencionaron a lo largo de esta plática y que pues son los ataques múltiples, al menos 5, que la duración sea de 4 a 72 horas, que sea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada o grave y que aumente con la actividad. También de que se presenten náuseas, vómitos o ambos y que haya fotofobia o sonofobia. En el caso de realizar las pruebas complementarias, estas deberán realizarse si el aura no es visual, si está prolongada o coincide con la fase del dolor, si es siempre del mismo lado o si la exploración neurológica es anormal. Entonces, para poder descartar algún problema o lesión intracraneal, se prefiere realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Y para el diagnóstico diferencial, la migraña suele hacerse con dos diagnósticos diferenciales importantes, que es la epilepsia focal y la isquemia focal. Y pues con palomita les puse los puntos importantes que se deben de tomar para poder diferenciarla esta de una migraña. Vamos a abarcar primero los de la epilepsia focal, que van a hacer que en esta van a haber contracciones tónicas, también de que va a tener una progresión muy rápida y que va a ser en segundos y pues va a dejar zonas libres. También siempre suelen ser unilaterales y van a ser raras las disfasias y la cefalea. Y pues como lo mencioné, pues a menudo hay colonias y también suele presentarse en cualquier edad y pues tienen un antecedente de una lesión focal cerebral. En el caso de la isquemia focal, tiene todos los negativos como para que podamos sospechar de una migraña, como son los escotomas, los acorchamientos, que estos se definen como hipoestesias o disminución de la sensibilidad, y pues las paresias. También puede haber un empeoramiento del déficit, que es entre minutos y horas, y en el caso de la repetición de estas crisis, pues suele ser rara a veces alternantes.
Igual es raro que haya una disfasia o una cefalea. Y a veces hay colonias. Y pues los pacientes que principalmente lo presentan son adultos y de edad avanzada. Y pues esto sería lo principal de destacar de esta tabla, pero de todos modos se las dejo para que también la puedan checar. Aquí Para espérame tantito. Ajá, espera un poquito. Vamos a hacer entonces algunas consideraciones. Es muy importante considerar los aspectos de fisiopatología que nos mostró su compañero. Ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones y vamos a hablar también de alguna parte importante sobre las consideraciones también diagnósticas que son relevantes para tener esta importancia. Ahorita, por favor, denme un pequeño espacio. Tomen un receso de 15 minutos, por favor, y ahorita nos volvemos a conectar. Ok, doctor. ¿Cerramos la sesión? Sí, sí, por favor, y ahorita me conecto de nuevo. Gracias. Ok.